Y sin más, pues vamos a dar paso a nuestro espacio favorito. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los radioyentes. Hoy tenemos un tema muy interesante, creemos, que es el tema de la vergüenza. Uno de los motivos más importantes por los que decidí este tema era porque me iba a acompañar mi hija, dado que es una emoción que normalmente está muy presente en las relaciones humanas en general y muy especialmente entre padres e hijos. Entonces, como quiero que se vaya desarrollando de la mejor manera que ella pueda y yo pueda facilitarle que así lo haga, pues lo hemos querido trabajar juntos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la emoción de la vergüenza nos está diciendo cosas bastante profundas. Lo primero que nos dice es que nos sentimos mal, es un momento desagradable cuando sentimos vergüenza, y lo que nos está traduciendo en la práctica es que algo de nuestro interior lo estamos rechazando y con ello lo que estamos pretendiendo es intentar camuflarnos, dejar de exponer esa parte al exterior y en muchas ocasiones podemos llegar a sentir esto que a lo mejor muchas personas hemos sentido, que es tierra trágame, quiero desaparecer de aquí, quiero camuflarme, que nadie me vea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo ocurre la emoción de la vergüenza? Cuando nosotros estamos juzgando algo en nosotros mismos que consideramos censurable. Y censurable, cuidado, puede ser tanto porque hay algo que nosotros creemos que es negativo, como porque veamos algo en nosotros que es positivo, pero que no estamos de acuerdo con que eso nos corresponda. Es decir, puede ser un premio inmerecido, una recompensa inmerecida, ¿vale? Mi hija Vera, por incluirla, puede sentirse tan vergonzosa por unos malos resultados en las notas, como sacando muy buenos resultados en las notas, porque haga un juicio o bien de que no se merece tan mala nota y no quiere que lo sepan los demás, como cuando la nota es por encima de lo que ella misma considera para sí. En cualquier caso, lo que hace es demostrar una inseguridad sobre nosotros mismos que nos lleva a la autocrítica y estamos pretendiendo ocultar una parte que nosotros creemos, siempre es desde el juicio, siempre es de la creencia propia, nosotros creemos que sí tenemos dentro. Por lo tanto, esa parte que estamos ocultando, lo que estamos haciendo es ocultarla para que los demás no la conozcan, con la idea de que, creyendo que si lo conocieran, los demás harían el mismo juicio que nosotros y nos censurarían, dejarían de querernos, de incluirnos, de llamarnos, de invitarnos a las fiestas. Es decir, es algo de nosotros que reconocemos dentro, pero que pretendemos que los demás no sepan. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es uno de los temas bastante importantes, porque vemos que la vergüenza está directamente relacionada con lo que nosotros creemos de nosotros mismos, y por lo tanto estamos diciendo que está directamente vinculada con la autoestima, con el nivel de estima que tenemos de nosotros. Pero esto nos lleva a otra cosa muy importante. Empezamos diciendo que es un juicio propio, negativo, de algo censurable, pero en realidad tienen que darse dos cosas, y es que mi juicio tiene que ser sobre el hecho de que el juicio de los demás sea común a lo que yo pienso de mí. Es decir, si mi juicio no es que los demás piensen lo mismo de mí, negativo, no va a pasar nada. Pero presupone, cuando sientes vergüenza, que los demás, si ven esa parte que se ha expuesto de tu interior, lo conocen, que van a censurarlo igual que tú. Por lo tanto, lo que estás haciendo es ocultarlo. Y estás ocultando una parte de ti, por lo tanto estás diciendo algo así como que eres deshonesto en la forma de manifestarte con los demás. Y eso te hace ser un esclavo del juicio ajeno. Es decir, cuando nos sentimos avergonzados, estamos ocultando una parte de nosotros, intentamos que no sepan que eso que creemos que sí es cierto, se enteren, y por ello lo que acabamos es siendo un esclavo del juicio que creemos que los demás tienen sobre nosotros. ¿Y esto por qué es? Pues porque es una de las dos grandes emociones que se utiliza como control social. De ahí lo que comentaba al principio. Entre padres e hijos, la emoción de la vergüenza es tremendamente importante porque se suele potenciar mucho. Yo diría que lamentablemente, ¿vale? Supongo que habrá casos como en todos. Y la otra emoción que yo creo que podemos comentar, Paula, la próxima semana, es precisamente la emoción de la culpa. Menuda otra emoción. Esas dos son las dos grandes
que ayudan a que nos puedan controlar y que nosotros podamos ejercer un control ilegítimo, desde mi punto de vista, sobre los demás. ¿Por qué ocurre esto? Porque es una emoción que inhibe el resto de emociones. Cuando tú sientes vergüenza, se te paraliza absolutamente todo y la única emoción que a lo mejor no se paraliza es la ira. Y con la ira, cuando tienes vergüenza e ira, puedes sentirte humillada y entonces reaccionas. Luego pasa otra cosa con la vergüenza, y es que se favorece mucho en la sociedad. Es decir, le preguntaba a Vera estos días, digo, ¿tú cuando sientes que una persona es como vergonzoso, qué sientes? Y ella me dijo la palabra, ¿te acuerdas? Sí, que sobre todo suele ser para chicas que se ve como mono. Como mono, ¿verdad? Claro. Como algo agradable, vergüenza, etcétera, etcétera. Es decir, una persona vergonzosilla, no mucho, pero un poquitín, es como que es agradable, es políticamente correcto, y lo utilizamos al revés. Un desvergonzado, un sinvergüenza, es una persona, vamos, de la que hay que alejarse. Es decir, estamos diciendo que queremos educar a las personas para que oculten una parte de sí mismas y no compartan con los demás. Un tipo de sociedad curioso, porque con eso nos estamos negando a ser, que es a donde vamos a llegar. Se suele relacionar mucho con el ridículo, y quizá aquí lo único que quería destacar es que siempre el ridículo es un criterio subjetivo y autoimpuesto. Es decir, en cuanto tú dejas de autoimponértelo, no pasa nada. Y en muchas ocasiones ves que otros no tienen el mismo juicio. Cuando tú te crees haciendo el ridículo, otros no, y viceversa también ocurre, con mucha frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué información útil, ¿no? Porque es una emoción que parece que estamos diciendo que todo es negativo en ella, ¿no? Pero en realidad tiene cosas muy buenas, ¿Qué cosas interesantes nos dice? Pues la emoción de la vergüenza tiene un lado muy positivo, que es, sobre ese tema que a ti te avergüenza, de alguna forma te estás dando cuenta, esa emoción te está informando de que necesitas un reforzador. Crees necesitar una aceptación, un recibimiento, un afecto, es decir, un apoyo externo. ¿Para qué? Para sentirte respetado y para, sentirte como uno más sin ser juzgado por eso que tú consideras que tienes. Recordamos que siempre es desde un juicio subjetivo que crees que los demás van a hacer sobre ti. Pero a mí la parte que me parece más potente es que en la vergüenza, cuando te das cuenta, y yo recuerdo mis vergüenzas, yo era una persona muy vergonzosa con la edad de Vera, muchísimo. Ella está muy, muy iluminada a mi lado, francamente. Yo era muy vergonzoso y yo me acuerdo lo que sentía, me sentía muy paralizado y me dejaba de permitir mostrarme. Y eso es lo que nos ocurre con la vergüenza. Es decir, estamos anulando una parte de nosotros. No solo estamos siendo deshonestos con los demás porque no estamos permitiendo que nos conozcan de forma completa. Es que nos estamos negando a nosotros una parte que, por lo que sea, creemos que es censurable o inmerecida. Y esa es la parte potente, ¿no? Entonces, esta emoción te propone decirte, oye, ¿te estás dando cuenta que no te estás permitiendo ser? Si lo digo así, suena como más potente, ¿no? Si un padre no permite ser a una hija, todos diríamos, hombre, no es la mejor forma de educar a alguien para que se desarrolle. Bueno, pues cuando sentimos vergüenza, lo que estamos haciendo es tratándonos mal, no permitiéndonos ser, buscando las cosas negativas y, por lo tanto, nos estamos traicionando a nosotros mismos. No estamos conectando con nuestro verdadero ser. No lo estamos permitiendo manifestar. Yo creo que este es el mensaje verdaderamente, para mí, es algo subjetivo, pero verdaderamente potente. Cada vez que siento vergüenza, pues si no lo gestiono adecuadamente, me estoy anulando en una parte, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer, Paula? ¿Qué podemos hacer con la vergüenza? Pues vamos a indicar tres formas yo creo que muy útiles, muy inteligentes y muy prácticas, que cualquiera podemos llegar a ellas. Lo primero, el primer consejo que podemos hacer es darnos cuenta de lo que llamamos en la PNL la fisiología. La fisiología en PNL no es como medicina, fisiología significa la postura que adoptas y demás. Entonces todos más o menos tenemos en la cabeza que cuando alguien se siente avergonzado, le salen los coloretes, se intenta como escabullir, se tapa la cara, incluso da la vuelta para que pueda ocultar esa parte que no quiere que se siga exponiendo al público. Un público que considera que no debería compartir esa parte de sí misma, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es cambiar esa fisiología. Es decir, yo los coloretes igual no los puedo cambiar, pero lo que sí puedo hacer es quitar las manos de mi cara, no dar la espalda, no huir, no marchar corriendo, o incluso he huido, pues nada, doy la vuelta,
acepto esa situación y luego normalizo la situación. No solo desde mi postura, sino reconociendo el hecho, pues me siento avergonzado, pues qué vergüenza. Y mira, al normalizarlo, pues eso, lo hacemos normal. Y al hacerlo normal, incluso el entorno nos va a ayudar mucho. A eso, además, le podemos añadir otra cosa muy importante, y es el humor. El humor es fantástico. Puedes tener un evento impresionante, en un momento determinado lo tienes todo previsto, resulta que algo va mal y, las cosas empiezan a ponerse tensas, pero tú sueltas alguna carcajada, consigues que el aforo, que el público entre en humor de alguna manera, sintonizas con él y se acabó todo. Se acabó. Es algo que podemos experimentar de forma habitual y muchas veces cambia de una situación muy tensa a una situación maravillosa en que gracias a ese hecho toda la gente se ha unido. Es un aspecto fundamental, maravilloso. Entonces, esto nos puede servir mucho en la vergüenza, porque podemos anular esa emoción y permitirnos ser. ¿Cómo? Riéndonos literalmente, riéndonos de nosotros mismos. O sea, incluso haciendo una broma a partir de ello. ¿Vale? Y la última es algo muy sencillo, que parece ser que a Vera le gusta mucho, porque desde que lo hemos trabajado, lo hemos ensayado alguna que otra vez, y me dice que, esa forma le gusta, ¿no? Y dice, ¿y qué? Es cuando te sientes avergonzado, además de poder reconocerlo en público, poder normalizarlo, poder reírte, pero dices, ¿y qué? No sé, ha quedado expuesto algo de ti que, ¿y qué? Los demás también, yo también, no pasa nada, todos podemos equivocarnos, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente la fórmula ¿y qué? Y ya te puede meter en otro estado emocional. Por lo tanto, el mensaje que queríamos mandar, Paula, es primero que la emoción de la vergüenza es muy bueno conocerla, porque, conocerla conocemos todos, pero saber el poder que tiene, porque tanto podemos controlar como dejar que nos controlen, y con eso estamos impidiendo que nosotros seamos o impidiendo que los demás sean, que a mí me parece el mensaje más potente, y luego que podemos gestionarlo, que podemos aprender a normalizarlo, como entrenándolo, riéndonos de nosotros mismos y diciéndonos, y a las malas, ¿y qué? Como le gusta decir a Vera. Muchas gracias, Paula. Sí, porque, la vergüenza nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos, como que, no sé, sí, nos sentimos mal, básicamente. Y sí, cuando queda expuesto algo que consideramos nuestra intimidad, algo nuestro, y que no tendría, supuestamente, según nosotros, que haberse compartido. Y entonces lo juzgamos como algo malo porque, claro, lo juzgamos en nosotros y pensamos que los demás también lo van a hacer. Y son temas, por ejemplo, la sexualidad. A veces un tema que se me ha ocurrido antes aquí, por ejemplo, la edad, porque me he dado cuenta, sobre todo las mujeres, que cuando les preguntan su edad, dicen, no te lo quiero decir, o la paga, lo que le dan al mes y tal. En el trabajo es como, no, eso no se debe de decir, o a lo mejor las cosas de política y tal. Y sí, es también una emoción muy poderosa y es muy difícil de admitir, como ha dicho antes mi padre, David. Y sí, eso también, que se ve atractivo como personas, mujeres generalmente, pero es como que parece mono. ¿Y qué sería necesario para que se produzca la vergüenza, Vera? Pues el juicio que hacemos de nosotros mismos hacia nosotros mismos sobre esa cosa que se considera íntima de nosotros o consideramos que es íntima para los demás. Por ejemplo, como he dicho antes, la sexualidad, etcétera, muchas cosas más. Y realmente siempre estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, si juzgamos a los demás, es porque tenemos un juicio con eso nosotros mismos, porque tenemos una inseguridad, etcétera, y como que uno está haciendo el ridículo, entre comillas, y dices, ay Dios, qué ridículo. Pero es a lo mejor porque tú no harías eso, porque te daría un mogollón de vergüenza, por cosas así, ¿no? Uh-huh. Por inseguridades, básicamente. ¿Y entonces ¿qué hacemos cuando sentimos la vergüenza? Pues nos ocultamos y nos ponemos rojos, etcétera. Uh-huh. También pues nos tapamos la cara, intentamos huir. Como ha dicho antes mi padre, la frase de trágame tierra. Y es como, sí, que quieres desaparecer en ese momento porque quieres ocultar tus emociones y lo haces con la vergüenza, inconscientemente, y al final lo acabas pasando peor. ¿Y qué estamos diciendo de nosotros mismos con estas acciones o con estas...? Pues nos sentimos inseguros. Básicamente decimos que somos... No decimos, pensamos
también inconscientemente, que somos inferiores y nos culpamos por eso tan íntimo que se ha expuesto y sí, no nos sentimos dignos de eso, básicamente. Entonces, esa parte, pensamos que esa parte de nosotros no es buena, que no debería saberse porque nos van a juzgar y si nos juzgan, tenemos vergüenza. En plan, me refiero, lo que hacemos es escondernos, tapar la cara, etcétera, lo que he dicho antes, porque si no nos ven, no nos pueden como observar, juzgar y luego no nos condenan según nosotros. Por tanto, no sentimos como tanta vergüenza. ¿Y cómo actuar entonces, Vera? Pues con el sentido del humor, porque cuando uno se está riendo de uno mismo es como que pasa a ser realmente como uno mismo es, con sentido del humor, con risas, con felicidad. Te ríes de ti mismo, pero no de manera agresiva, sino de manera respetuosa, amable, que lo que hace, pues básicamente es decir que a lo mejor incluso tenemos vergüenza de eso y al admitirlo es como que se omite, por así decirlo, y ya no la sientes porque es como lo normalizas. Y también es preguntarse ¿y qué? Por ejemplo, yo el otro día no quería ponerme un gorro para salir a la calle y hacía mogollón de sol y yo estaba como, no sé, es que me da un poco de vergüenza, pero luego me dije ¿y qué? Y lo llevé y me sentí genial con el gorro. Y también, por ejemplo, esto es un ejemplo de, mira, justamente ahora está pasando que yo en la otra vez que vine aquí, pues yo sentía mogollón de vergüenza porque decía, pensaba, es que mis amigos van a escuchar esto porque yo, pues, ¿sabes? Quiero que también lo escuchen, pero me va a dar vergüenza. Entonces ahora es como, ¿y qué? Muchísimas gracias, Vera.